Esto es un recopilado de algunas cosas, desarrollos que se han, digamos, realizado y que buena parte de ellas han sido aplicados ya en seres humanos. Básicamente los desarrollos están orientados a dos cuestiones básicas: la reconstrucción de tejidos, especialmente tejido duro, el tejido óseo, y la otra parte es la rehabilitación del esqueleto, del sistema esquelético a través de prótesis. En la regeneración de tejidos, básicamente lo que nos orientamos es utilizar materiales que son biogénicos, o sea, de origen natural, porque son baratos, son abundantes, son renovables, son relativamente fáciles de procesar, permiten utilizar los recursos del país y pueden competir en los productos finales en calidad con los que están normados a nivel internacional, promoviendo la industria local. Ya hay varios productos que han sido utilizados clínicamente que dan los mismos resultados que los mejores productos importados, por lo menos en lo que se refiere a regeneración ósea. Por otra parte, los materiales biogénicos tienen la viabilidad de ser combinados con materiales sintéticos, es decir, que pueden ser polímeros, pueden ser productos cerámicos, y además lo que tienen de factible es la capacidad de osteoconducción, es decir, que pueden servir de andamios o scaffolds, en la palabra en inglés, para que las células óseas sean viables y puedan proliferar sobre su superficie o sobre su interior. Algunos de los materiales inorgánicos son hasta osteoinductores, es decir, que participan en forma activa a inducir el crecimiento óseo. Vamos a describir un ejemplo de estos. En particular, en el cuerpo humano, cada vez el grupo de materiales que se va utilizando va creciendo en forma exponencial. Ya hay materiales poliméricos, metálicos, composites, materiales cerámicos, materiales funcionalizados que se utilizan en distintas partes de reposición de tejidos o partes de órganos. El número es incontable. Prácticamente el tema de biomateriales ha crecido en las últimas décadas en forma exponencial y hay varias sociedades de biomateriales que tienen sus propias publicaciones, congresos, y en particular en los últimos años he sido invitado a congresos de medicina regenerativa, a pesar de que no soy médico, soy doctor en física, pensando que me dedico a la medicina. Pero como es un campo interdisciplinario, yo trabajo con médicos, con biólogos, bioquímicos, odontólogos, de tal forma que lo que yo ignoro lo saben los demás y lo que tratamos es formar un lenguaje común que se pueda entender cuáles son los objetivos. Mi forma de afrontar los problemas es básicamente recopilar cuáles son los problemas médicos más urgentes. Generalmente vienen a mí traumatólogos que dicen, bueno, el problema es de tal tipo. ¿Hay algún tipo de solución de tal tipo? Sí, es decir, hay problemas que van básicamente, en este caso, en elegir los materiales adecuados para conformar el sustrato sobre el cual va a tejer el tejido. Entonces, por ejemplo, si uno utiliza algo de origen biogénico, podemos usar el hueso, que prácticamente es la materia prima masiva que se puede producir. Yo lo produzco por decenas de kilogramos y lo reproceso para producir materiales de naturaleza cerámica. Por otra parte, otro material biogénico muy abundante es el nácar. El nácar que está en las ostras, que se encuentra en las costas de la Argentina. El nácar es un material también biogénico, obviamente, y que tiene una estructura y una arquitectura parecida que emula la del hueso. El hueso está constituido por una fase mineral que es un fosfato de calcio que se llama hidroxiapatita, y el ligante o el compuesto orgánico es básicamente colágeno, que se manifiesta en forma de fibras. Y en el caso del nácar, uno lo que tiene es un carbonato de calcio que está ligado a través de la quitina, que es un polisacárido, que opera de forma similar a la del esqueleto humano. Sin embargo, lo que se ha usado más en medicina es básicamente lo que es derivado del hueso. Es más, en ortopedia, traumatología, el hueso humano es el que se utiliza con más frecuencia como el estándar de oro para restituir tejido perdido. Usualmente la mayor parte de las cirugías reconstructivas de tejido, ya sea en traumatología, en cirugía maxilofacial, neurocirugía, cirugía plástica, requiere una cantidad de material óseo cada vez más grande,
por un hecho muy simple. La cantidad de población va aumentando la expectativa de vida y por lo tanto la demanda de hueso, que no es nunca satisfecha a nivel mundial. Es un problema mundial no tener un stock óseo adecuado a la demanda del sistema de salud. Entonces la vía de poder sintetizar materiales en forma masiva con controles de gestión de calidad similares a la industria farmacológica o la industria de producción de implantes quirúrgicos tiene ventajas respecto a la ablación de tejidos, que tiene otro tipo de regulación. La regulación, en este caso del ADMAT para implantes quirúrgicos o biomateriales, sigue más las normativas de la producción seriada de implantes quirúrgicos. Yo pertenezco al comité 150 de la ISO de implantes quirúrgicos que contempla también ingeniería de tejidos. Afortunadamente estoy en ese, digamos, comité, que es el equivalente del Comité de Implantes Quirúrgicos en Argentina, el Comité del IRAM, que elabora las normas digamos, que rigen este tipo de materiales y dispositivos para uso en seres humanos. En este caso, estos materiales que yo presento, excepto la hidroxiapatita, no, están normados. Entonces acá, por otra parte, yo utilizo materiales de origen biológico. Matrices biológicas, no tejidos, sino básicamente un componente de la placenta del cordón umbilical que se llama gelatina de Borton, que es un hidrogel. Ese hidrogel está colmado de factores de crecimiento de tejido blando y duro. Están los glicoaminoglicanos, que son, vamos a decir, compuestos que favorecen la regeneración de todos los tejidos. La placenta humana y el cordón umbilical es la fábrica, vamos a decir, de glicoaminoglicanos más potente, entre los cuales están algunos que ustedes conocen, como el ácido hialurónico, el coentritin sulfato, que favorecen una hidratación impresionante de tejidos a un nivel que pueden aumentar al menos un 1000% de absorción de agua. Por eso se utiliza en la regeneración de cartílago, en la parte de cirugía plástica para eliminación de arrugas, como elementos coadyuvantes para aumentar el volumen de tejidos blandos. De tal forma que parecía muy intuitivo utilizar esta combinación de los materiales que referí, inorgánicos de origen natural, combinado con esta matriz, que se extrae de placentas humanas de acuerdo a un comité, por la aprobación de un comité de ética de un hospital, que las provee y se procesa en laboratorios de microbiología para asegurar las condiciones de asepsia y el control de seguridad microbiológico. Entonces, la idea fue muy simple. Se combinaron esas fases porque son materiales que son absorbibles, todos los inorgánicos como los orgánicos, y confirmamos, ya el lunes se presenta la tesis doctoral de un cirujano maxilofacial que demuestra cómo es posible regenerar el tejido óseo en el término de un mes. O sea, están las pruebas, digamos, in vivo realizadas y el hueso es repuesto por hueso autólogo, o sea, hueso propio del animal en ese término, sin dejar ninguna cicatriz, es decir, eso es lo impresionante, y sin producir ningún efecto inflamatorio o una reacción adversa. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de resolver? El tema de los injertos óseos en general a nivel mundial, lo que predomina es el hueso autólogo del paciente, que no es suficiente. Entonces se recurre a hueso animal de mamífero, como puede ser porcino o bovino, que es leofilizado, es decir, que es deshidratado a baja temperatura, pero los costos y los volúmenes que se manejan son igualmente insuficientes. Inclusive existe siempre el problema de poder transmitir determinado tipo de enfermedades a través del componente orgánico, más aún cuando se trata de pacientes humanos que son los donantes. Existen siempre el peligro de que sobrevivan priones, que son partículas de proteína que pueden sobrevivir inclusive a procesos de esterilización. Por otra parte, las reservas son siempre limitadas y las regulaciones que existen respecto al uso de tejido están bajo la esfera del INCUCAI, que no siempre que no pueden garantizar siempre la condición de riesgo cero. Ese es uno de los problemas más grandes, por más que haya controles de gestión de calidad respecto al uso de tejidos humanos.
Lo que entonces a nivel mundial lo que se propone es usar sustitutos óseos que son de distinto origen. Pueden ser biocerámicos, es decir, combinaciones de distintos tipos de fases inorgánicas. En este caso yo utilizo más la hidroxiapatita y luego lo combino con proteínas como el colágeno o este hidrogel para formar lo que se llama biocomposite. Dentro de ese término uno puede tener una combinación de polímeros también sintéticos que sean reabsorbibles o polímeros que no lo sean. Depende cuál es el propósito general. En general en medicina lo que se propone cuando uno quiere regenerar un tejido es que justamente el implante desaparezca, es decir, que sea absorbido completamente y sustituido por tejido sano propio del paciente. No se quiere que el material implantado permanezca en forma indefinida dentro del cuerpo, porque siempre habrá efectos adversos. Por otra parte, al uno gestionar el proceso de producción tiene la ventaja de lo que ocurre en una fábrica. Uno puede gestionar todo el proceso de gestión de calidad de las buenas prácticas de manufactura paso a paso y hacer un cálculo de riesgo. ¿Cuánto aporta cada etapa de manufactura al riesgo final del producto que va a ser implantado? Y además tiene la ventaja de que como uno está trabajando desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, diseñar el material de acuerdo a la aplicación específica y lo que uno llamaría funcionalizarlo. Un sustituto óseo no solo va a reemplazar al hueso en forma temporaria, sino que puede tener un efecto terapéutico, porque uno puede incluir, por ejemplo, determinados agentes antisépticos, antibióticos, anticancerígenos, productos para tratamiento digamos, de la diabetes o factores de crecimiento que favorezcan o potencien la velocidad de regeneración. Es decir, eso es la ingeniería de materiales que uno está empleando, es la ventaja de partir de un material sintetizado. Este es el caso particular del biocomposite, que tiene esa matriz biológica, que es un hidrogel tratado físico-químicamente, cuyo proceso de tratamiento está en etapa de patentamiento y se incluyen partículas del biocerámico, que es básicamente hidroxiapatita, con una parte sintetizada de beta-tricalciofosfato, que es un fosfato de calcio que es rápidamente absorbido. Para controlar la velocidad de la absorción, dentro del organismo uno lo combina con la hidroxiapatita y por otra parte utiliza otra fase inorgánica que es transformada en hidroxiapatita, que es un vidrio bioactivo. Ese vidrio bioactivo se produce en Bariloche y es un vidrio que es soluble en solución fisiológica. Lo que ocurre en contacto con la sangre, con medio fisiológico, es que genera la precipitación de hidroxiapatita propia del paciente y poco a poco, a medida que se va absorbiendo, se transforma en hueso. Lo mismo que ocurre con el biocerámico. Entonces la idea fue muy simple. Tomamos tres componentes, A, B y C, de lo mejor que se puede encontrar y logramos que efectivamente lo que se esperaba es que se encontró el mejor resultado biológico. La respuesta fue rápida. Entonces acá muestro rápidamente la hidroxiapatita que la podemos producir a granel. Hay un proceso físico-químico que termina en un proceso, vamos a decir, térmico, y la hidroxiapatita queda libre de cualquier tipo de componente orgánico y se puede producir en forma de granos, en forma de polvo o se puede moldear, que también voy a mostrar el proceso. El beta-tricalciofosfato es un proceso de síntesis química por coprecipitación de iones fosfato y calcio, que sigue una proporción en relación a esos dos tipos de iones particular, y uno lo puede también obtener a granel. Estos son productos que tienen mucho valor agregado, es decir, son generalmente importados, pero lo podemos producir en el país. Se lo puede moldear con una técnica particular que viene de la industria cerámica, que se llama gel casting, en la forma que uno quiera. Si uno lo quiere en forma de granos, los bloques producidos son luego triturados, tamizados y transformados a la granulometría adecuada para la aplicación clínica. Lo que uno observa es que digamos, la hidratación y el mojado con sangre es bastante bueno por el hecho de que el material, superficialmente como se ve, es muy poroso, es bastante hemocompatible. Y actualmente estamos mejorando el grado de absorción para alcanzar los estándares más altos de mojabilidad con sangre. Este es el biovidrio, que es obtenido a partir también de recursos minerales, básicamente el cuarzo, combinado
con otros óxidos. Y lo que obtiene uno es por fundición y enfriado rápido un vidrio, pero que tiene esa característica de ser absorbido dentro del organismo. Esto fue un invento de un ingeniero llamado Hench que trabaja en el tema de regeneración ósea también. Esta es la parte de la matriz biológica que se hace dentro de un laboratorio de microbiología, donde al menos haya un flujo laminar y un control biológico determinado, de tal forma que no haya contaminación de las placentas o cordones que uno recibe, que también son lavados de sangre, y hay todo un proceso que ahí simbólicamente están descritas distintas etapas, en donde uno evita la fijación de sangre, de la hemoglobina. Lo que uno obtiene finalmente con un proceso que se llama spray dry es una gelatina que ha sido atomizada, micronizada, en forma de polvo, que parece un polvo de gelatina, pero básicamente contiene parte de las moléculas de crecimiento, de los glicominoglicanos, incluido el ácido hialurónico y condroitin sulfato, en proporciones suficientes para acelerar el proceso de crecimiento del hueso. También uno obviamente puede procesar o extraer el colágeno de tipo 1 y 2, que es lo que más constituye los tejidos conectivos del cuerpo, para hacer membranas de colágeno que se utilizan mucho como barreras hemostáticas en la reconstrucción de tejido blando. Si hay una cirugía maxilar, uno usualmente lo que hace es digamos, poner una barrera de esta membrana y luego rellenarla con el biocerámico. De esa forma reconstruye maxilares. Mi estudiante lo que hace es básicamente reconstruir maxilares afectados por cáncer. Se reseca la parte, hasta una tercera parte del maxilar, se hace una malla de titanio en base a una matriz impresa por impresión 3D, se modela el titanio grado, digamos, 2 o 4, y luego eso sirve como armazón para armar como una especie de viga. Dentro de ahí se coloca esta membrana de colágeno y se la llena con el biocerámico. De esa forma, al término de unos meses, se luego reconstruir esa porción de maxilar, en vez de sacarle hueso al propio paciente, porque el procedimiento usual de un maxilar es sacar parte del hueso ilíaco del mismo paciente y luego reimplantarlo. El organismo hace el resto, es decir, redimensionar y formular la cresta ilíaca a la forma del maxilar. ¿Cómo ocurre eso? Todavía nadie lo sabe, pero el método que nosotros presentamos alternativo resulta en reconstrucciones maxilofaciales bastante complicadas. Gente que le falta la nariz, gente que es narcómana, que se ha consumido parte del hueso, le faltan los tabiques nasales o los pisos orbitales, y falta parte hasta de la articulación temporomaxilofacial, con lo cual está muy limitado. El sistema va a funcionar, el sistema neurológico y sanguíneo se preserva. Entonces, acá está el ejemplo de las membranas, ahí a la izquierda se ve un poco la formación de fibras de colágeno. Las membranas son perfectamente, aparte de formar una barrera hemostática, no solamente es colágeno, sino tiene factores de crecimiento. De tal forma que acá estaría también la solución para la regeneración de piel, que es otro de los problemas frecuentes para la gente quemada, que no hay forma de regenerar piel a un tiempo determinado. Hay productos de retención de barreras hemostáticas permeables al oxígeno y al vapor de agua, para poder reconstruir la piel, pero es un tema bastante arduo de trabajar. Hay hospitales que utilizan esta gelatina también para ese propósito. Y ahí, bueno, se ve qué pasa cuando uno combina la gelatina con partículas del cerámico, se forma un material que en forma seca parece algo informe, pero al hidratarse, en términos de una hora se hidrata fácilmente con solución fisiológica, hasta se disuelve completamente, de tal forma que el cirujano, en el sitio del defecto, eh, lo moldea como si fuese una plastilina, humedeciendo solamente con solución fisiológica o con la sangre del paciente. Y luego se rellena ese defecto. Si el defecto es muy grande, se fija con placas de titanio hasta que el hueso pueda soportar carga. Y lo que se ve es que la herida o el curado se completa. Acá hay un análisis donde se demuestra que efectivamente entre el colágeno y la fase inorgánica hay un tipo de interacción que es similar a la que ocurre en el hueso humano.
Es decir, que en cierta forma generamos un material que imita al hueso en cuanto a su funcionalidad. Acá se ven las estructuras por difracción de rayos X y cómo se ve el material en el microscopio electrónico. Ahí donde se ve como BG es el biovidrio empotrado dentro de la matriz de la gelatina deshidratada. Y acá se hacen ensayos mecánicos y resulta que lo curioso es que las propiedades mecánicas empiezan a parecer a las de hueso promedio. O sea, tiene la flexibilidad y la dureza, la tenacidad del hueso similar al hueso cortical. Y además el material es suficientemente plástico para ser inyectado. O sea que uno puede formular... Ahí está simplemente, son ejemplos de tornillos inyectados sin mucha tecnología que tienen la forma de los tornillos que se usan para fijar ligamento cruzado. Es decir, que sería un derivado sintético digamos, de un composite para fijar tendones. Y acá está el ejemplo, bueno, de lo que funciona, cómo funciona una rata, que fue medido desde la primera hora hasta los 60 días. Prácticamente es una película, porque se hizo el ensayo, como siempre, por implantación en una tibia, y en la otra tibia se puso un material de referencia comercial que es conocido. Y lo que se vio es que la regeneración con el material nuevo ocurre en forma mucho más rápida y eficiente que con el material comercial. Entonces ahí se ve una radiografía, en donde se compara al estado inicial de la implantación y al estado de un mes y desaparece completamente el composite y se regeneró el hueso, sin dejar ninguna mella de donde se hizo la cirugía. Bueno, acá es como se hacen las cirugías. Esta es la evolución histológica del material desde la hora cero, donde lo curioso es que se forma un hidrogel de glóbulos rojos, o sea que la capacidad de hidratación atrae a los glóbulos rojos y permite la formación de vasos sanguíneos, que es fundamental para que prolifere cualquier sistema, porque trae todos los nutrientes necesarios para la regeneración. Entonces ahí se ve parte de las partículas del biocerámico ahí en blanco, en la partícula de biovidrio, y esto es un corte transversal de la implantación tibial, cómo se va formando un coágulo. La formación de un coágulo ya es una etapa inicial por la cual se está curando el hueso, y acá hay etapas en las cuales sucesivamente uno ve que se va absorbiendo el material y el biocerámico es lo primero que se va desintegrando, el biovidrio permanece más tiempo y se van formando poco a poco conglomerados fibrosos que son, digamos, las fibras de colágeno y aparecen células polinucleadas, digamos, de osteoblastos, que serían las células óseas propias para la regeneración del tejido. Y ya empiezan a formarse pequeñas partículas o granulación de tejido que muestran la precipitación de la hidroxiapatita propia del animalito. Entonces ahí se van formando lo que se llama tejido fibroso laminar, que va uniendo las partículas de hidroxiapatita propia del tejido, y esos puentes se van engrosando y formando poco a poco el tejido óseo propio. Ahí se ven las fibras de colágeno ya nuevas, regeneradas, y cómo se va extendiendo el área cubierta con hueso. Resulta que a los 30 días ya el implante desapareció, el hueso fue reconstituido, pero el área superficial máxima que se alcanza es después de los 60 días, o sea, es la máxima consolidación posible a largo plazo. Bueno, este trabajo fue 5 veces premiado por la Asociación Odontológica, la Academia de Medicina, la Asociación La Sayo y también por Ubatec, o sea que es un producto de transferencia tecnológica inmediata, no requiere mucha tecnología. Y hay imágenes de microscopio ambiental en donde se pueden ver las partículas dentro de la matriz ósea. Luego, bueno, todo el material cerámico se puede moldear con una técnica particular de la industria cerámica en cualquier forma, pero el problema que tiene es que sirve solamente como material para granular, porque no tiene tenacidad mecánica, que es lo que a mí más me preocupa, pero no es un problema resuelto a nivel mundial.
Un derivado de los biocerámicos es producir esferas, microesferas que sirven para aumentar el volumen de tejidos blandos. ¿Esto cómo opera? En cirugía, por ejemplo, plástica, usualmente se requiere aumentar el volumen de tejidos blandos. Entonces, en vez de usar ácido hialurónico, que es tremendamente caro, o partículas de cemento acrílico, se utilizan microesferas del biocerámico que al ser inyectadas dentro del tejido blando generan una fibrosis local. Esa fibrosis produce colágeno y con eso se aumenta el volumen mientras la esferita cerámica se va desintegrando. De tal forma que uno puede también hacer cirugía estética, aparte de la aplicación siguiente que es la odontológica. Esto, con la técnica que tenemos, podemos producir 1000 esferas del biocerámico para relleno óseo con la forma de esferitas, de tal forma que pueden ser dosificadas en el sitio del defecto alveolar y además pueden ser cargadas con agentes terapéuticos, porque el biocerámico absorbe soluciones acuosas de distintos antibióticos sin producir desnaturación. Por otra parte, el nácar digamos, no lo ensayamos biológicamente, pero vimos que se puede recristalizar, es decir, que podemos producir nácar, como el de las perlas, en forma industrial, con un proceso electroquímico, sacándolo de las ostras. Se disuelven y se vuelven a recristalizar en el tamaño de cristales que uno quiera. Y eso puede formar un composite con el mismo propósito que el anterior. Está comprobado, y no se sabe por qué no siguieron la investigación en el tema de regeneración ósea, porque ya los aztecas conocían que el nácar se podía usar como implante dental. Se ha encontrado alguna calavera con nácar incrustado dentro del maxilar que está perfectamente integrado a la mandíbula. Sin embargo, no siguieron investigando. Sin embargo, en Oriente, los chinos tienen puesta una tecnología para producir nácar en forma industrial para uso médico, para regenerar tejidos. Es decir, en ese sentido los chinos nos han, digamos, aventajado mucho. Y este es un tema, bueno, para seguir desarrollando. Es decir, falta el financiamiento para poder, digamos, utilizarlo para implantación en animales. El otro tema es el tema de la reconstrucción de tejido duro a partir de implantes, combinando técnicas, básicamente impresión 3D y diseño. Entonces eso permite una rehabilitación del sistema musculoesquelético para cuando hay determinado tipo de traumas o patologías que no tienen una solución estándar. Entonces, uno combina un protocolo elemental que parte de la tomografía computada, en donde esa tomografía axial computada se transforma en un archivo CAD a partir de un programa que se llama de segmentación, que identifica tejidos blandos respecto a duros, y de ahí uno elabora un diseño CAD digamos, de la parte del sistema óseo dañado y elabora el diseño del componente que falta a partir del diseño CAD convencional, simetrizando o copiando de partes anatómicas correspondientes. Y directamente forma el parche del componente óseo que falta. Luego uno puede, con ese mismo CAD, producir un modelo material de la parte que falta, hacer una copia de ese componente en un caucho de silicona o un termoplástico y rellenarlo con los composites que hemos desarrollado, ya sean cerámicos o combinaciones con polímeros. Y luego eso puede conformar la pieza para implantar. Usualmente en cirugía, neurocirugía, se usa mucho el polimetilmetraquilato mezclado con cerámicos y antibióticos. Es una forma primitiva, pero hay otras, digamos, que dan resultado, que es, por ejemplo, usar el ácido poliláctico combinado con biocerámico, que en ese caso sea reabsorbible. Entonces uno puede formar, que hay una secuencia de, digamos, reconstrucciones a partir de un formato DICOM de un cráneo en donde uno ve el defecto, donde se ve el defecto, digamos, craneal, se hace el diseño de CAD del parche, el cirujano lo autoriza, dice que está bien, y a partir de ahí uno hace la impresión 3D y la copia, y eso sirve de molde para hacer el moldeado de la combinación de materiales que uno quiera. Luego viene la fijación con microtornillos de titanio. Luego también uno puede diseñar otro tipo de prótesis, como la que ven acá, una escápula
o una prótesis temporaria, o un tornillo de interferencia para rodilla. También tiene la ventaja, al tener el diseño, puede hacer una simulación numérica de la prestación mecánica bajo carga cíclica, supongamos de esta prótesis temporaria, donde uno puede ajustar el diseño antes de tener la matriz hecha, o antes de hacer la impresión o el molde, con lo cual se tiene mayor seguridad en cuanto a la prestación del dispositivo, en este caso bajo carga. Acá hay ejemplos de piezas impresas por el sinterizado láser local que son de poliamida. Estos son separadores vertebrales que cuando hay un problema de daño a un disco vertebral, se extrae el cartílago y se lo separan las dos vértebras con estas cajitas que son de poliamida. La poliamida 12 o la 6,6 es perfectamente biocompatible y puede ser, digamos, se le puede empotrar hidroxapatita para que la integración ósea sea más rápida. Entonces uno separa las vértebras, se produce la artrodesis entre las dos vértebras y uno logra, vamos a decir, digamos, resolver el problema del dolor de columna cuando el cartílago está dañado. Lógicamente que la desventaja del proceso de fijación es que se produce una artrosis entre las dos vértebras y el paciente pierde movilidad. Después también hay al lado un ejemplo digamos, de una calota craneal para implantación. Por supuesto que uno puede combinar otras técnicas. Uno puede usar la impresión 3D para hacer por control numérico una matriz si el producto que uno va a producir tiene un seriado que se puede, vamos a decir, financiar adecuadamente. Puede también imprimir moldes que son descartables, como el que está ahí abajo, translúcido, que es de caucho de silicona, que es llenado dentro del quirófano con el cemento acrílico y el antibiótico, y luego ese molde es descartado. O pueden ser otros moldes descartados que son usados a nivel industrial para producir piezas metálicas, combinando técnicas de prototipado con la técnica de gel casting que le apliqué a metales. Uno puede producir a distintas escalas materiales en donde el costo de producción, como son técnicas relativamente sencillas, no limita cuánto uno quiere producir. Acá yo tengo muestras que son destinadas a ensayo clínico de viales para uso ontológico del biocerámico. Obviamente que producir una cantidad pequeña no es práctico en el sentido de que hay un costo de esterilización y envasado, pero bueno, esto se puede hacer en distintas escalas. Aquí hay el ejemplo del separador usado quirúrgicamente a partir del mismo principio, que es una prótesis temporaria de acrílico con antibiótico y biocerámico que sirve para poder facilitar la función mecánica cuando hay un proceso infeccioso que ha obligado a extraer el implante original. Uno entonces coloca este que se llama separador, y el separador libera por el tiempo muy limitado una cantidad de droga desde la superficie y luego se coloca el implante metálico definitivo. Este tipo de separadores se puede usar de distintas formas, o sea, puede haber separadores de rodilla como estos, con un refuerzo metálico, que se moldean en forma muy sencilla. El molde se hace por impresión 3D o se copia en caucho y luego uno moldea las piezas correspondientes. De esos hay muchísimos ejemplos. O también puede utilizar el diseño para hacer por control numérico la pieza en un material biocompatible como el polietileno de alto peso molecular, como lo tenemos acá en este hueso, que va adosado una parte de un vástago metálico. O puede directamente imprimir en poliamida y sinterizado por láser un fémur entero. La viabilidad de esto va a depender de que del paciente ha conservado el manejo digamos, de nervios, tendones y vasos sanguíneos. Entonces es posible hacer viable una pierna entera, como este caso que fue resuelto en el Hospital Austral, en donde había un proceso infeccioso, donde al paciente se le colocó inicialmente un separador de cadera en la parte femoral y una prótesis de rodilla. Sin embargo, hubo un proceso infeccioso masivo que prácticamente puede implicar la amputación de la pierna. Entonces la solución fue simple. Se hace el diseño, que es una combinación de una prótesis
de una prótesis de cadera y de rodilla y una parte que se parece a un fémur completo, con el refuerzo metálico correspondiente. Y bueno, entonces de esa forma se hizo viable la pierna. Esta es una prótesis de un ilíaco, digamos, de un ilíaco en parte de la cadera. Una persona que por una patología, una de las partes, la mitad de la cadera fue destruida. Se tuvo que reconstruir en titanio. Obviamente que hay que optimizar todo lo que es la ingeniería, el diseño, para reducir peso y distribuir bien las tensiones. Si uno combina parte de prótesis convencionales con partes anatómicas diseñadas a partir de tecnología, digamos, de diseño convencional. Acá está el tema de las calotas, bueno, esto es conocido. Estos son mallas de titanio para reducir un poco el tema del peso y son fáciles de moldear. Es titanio cortado por pantógrafo láser, anodizado, por eso tiene ese color, y revestido con ácido poliláctico para hacerlo más compatible. Y por otra parte, durante estos años de desarrollo se probaron distintas combinaciones de la hidroxiapatita con distintos óxidos biocompatibles para tratar de mejorar las propiedades mecánicas. Sin embargo, en ese sentido las propiedades mecánicas son muy limitadas, o sea que no sirve para soportar carga. Entonces ocurre la opción de combinar polímeros con estos biocerámicos en donde cumplen una función parecida al hueso. El polímero aporta la parte flexible como el colágeno y los cerámicos la tenacidad del material. Entonces de ahí se pueden hacer muchísimas combinaciones factibles. Después está el proceso que se desarrolló estos años que se llama gel casting, que permite a partir de mezclas de partículas dispersas en una solución acuosa con agentes dispersivos, agentes que reducen la tensión interfacial y precursores de hidrogeles, formar unos hidrogeles que gelan a temperatura de ebullición del agua y luego son esas piezas desmoldadas de un molde de plástico sometidos a un horno en donde es pirolizado todo lo que es orgánico y las partículas, porque como tienen proximidad mecánica, proximidad física, se sinterizan, así que quedan ligadas químicamente. De esa forma uno puede obtener una pieza metálica o cerámica de una sola vez, con un proceso que es parecido al que usa la industria cerámica. Se pueden hacer piezas porosas, se le puede cambiar la textura, y esta es una tecnología fácil de implementar en cualquier industria cerámica o metalúrgica de bajo costo. No es necesaria una impresora 3D para hacerlo. Y se puede controlar la densidad del metal y la porosidad superficial, que es fundamental para la integración ósea. Esas son variables que se controlan bastante bien. Ahí vienen algunos ejemplos de porosidad. Se pueden obtener piezas de densidad casi máxima y otras que sean porosas. Los porosos se llaman materiales trabeculares porque permiten la intrusión de tejido óseo para la fijación mecánica más eficiente dentro del hueso. Y estas son pruebas de cómo se puede mejorar esa tecnología para producir piezas libres de fallas. Estos ya son vástagos de cadera. Son análisis y además también los análisis biológicos que efectivamente, por lo menos en el acero, dieron buen resultado. Bueno, y hay pruebas biológicas. Bueno, nada más. Gracias.